Metropolitan Radio presenta Hola a todos, bienvenidos a Buscando el Éxito, la tertulia económica empresarial de Metropolitan Radio. Hoy en el estudio tenemos a Jesús Fuentes. Hola. Hola, buenas tardes. Miguel Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Moreno es una voz autorizada en materia de recursos humanos, que va a ser el tema que hoy vamos a tratar. Él fue presidente de Dirección Humana y ha sido directivo de recursos humanos toda su vida en diversas empresas. Ahora te preguntaremos. Muy bien. Y María Luisa López Turpín, abogada. Hola, hoy estrenas como tertuliana. Bueno, sí, encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Así es que, si yo en el micrófono Daniel Robles, y si nos dan permiso, empezamos. Bueno, Miguel, has sido director de Recursos Humanos. Cuéntanos un poquito tu trayectoria y empezamos ya la tertulia. Bueno, pues yo empecé hace unos cuantos años en Barceló Hoteles, gestionando pues direcciones de hoteles y todo lo que tenía que ver con calidad, la famosa Q turística, que luego aterrizó en años posteriores en otras regiones. Yo lo arranqué con Barceló. Luego me vine para aquí, para la región. Siempre me he movido de la mano de los headhunters en diferentes empresas. Empecé en el agro, en Mazarrón. Luego vine para Molina, a la industria de la bolsa del plástico. Luego volví al agro y ahora estoy otra vez en Molina, encantado de una empresa de etiquetas adhesivas, en la que bueno, pues gestionamos sobre todo talento, personas, que es lo que apasiona este trabajo, lo que nos gusta, el poder acompañar a los profesionales a poder alcanzar el éxito y ayudarles con herramientas y con una trayectoria que puedan empujarles a conseguir los objetivos. ¿Hay un problema aquí en España de talento o realmente hay un problema en los gerentes de las empresas en saber acoger o atraer ese talento? Yo creo que estamos en un momento complejo porque confluyen en las empresas diferentes generaciones y muchas veces no sabemos cómo tratar o integrar las generaciones anteriores con las nuevas, ¿no? Son exigencias distintas, te demandan aspectos diferentes. Y esto conlleva que muchas veces los perfiles actuales, los más jóvenes, que tienen, pues digamos, las ideas claras en cuanto a lo que no quieren, nos cueste más integrarlos en las organizaciones. Es verdad que se pone cada día más complejo el hecho de completar procesos con personas que son muy demandadas, con perfiles que son muy demandados. Entonces, yo creo que estamos ante el atisbo de que nos va a llegar una dificultad grande de cumplimentar determinadas posiciones. Y ahí quien va a ganar la batalla será la empresa que sepa conjugar todas las necesidades con su día a día o con su aspecto productivo. Tenemos que cambiar el chip en cuanto a qué es lo que las empresas tenemos que ofrecer a las personas para que quieran estar con nosotros y no con la competencia. Y no es solo cuestión, desde mi punto de vista, de dinero, de poner ceros en la chequera, porque el que viene con eso o la que viene con eso al final también se marcha con más ceros. Entonces, creo que es una cuestión de adaptar el entorno empresarial a las necesidades y a la relación con la vida personal de las personas en la medida de lo posible, claro está. Acabas de comentar una cosa muy curiosa, y es que yo me he dado cuenta de que mi hijo no tiene los mismos valores que yo. Eso es. Claro. Eso es. Y entonces nos encontramos de que yo sé que mi hijo, cuando le van a cuando vaya a buscar un empleo, él ha hecho su carrera, la ha terminado. En el momento, ahora mismo se está preparando el MIR, porque ha hecho medicina, pero cuando vaya a buscar empleo, irá a buscar un empleo que a él le satisfaga. No, da igual que ganen 500 o 1.000 euros más o menos, o sea... Correcto. Bueno, esto es un tema, a mí me parece apasionante el tema que estáis tratando hoy,
porque en el mundo de los superhéroes, que son los empresarios, son gracias al equipo que tienen. Y creo que estamos en un momento de los más delicados a la hora de crear equipos y qué vas buscando. Creo que el Departamento de Recursos Humanos es esencial, pero ahí hay un momento en el que hay que plantearse ¿cualquier especialista en recursos humanos tiene los conocimientos para entrar en una empresa y saber cada puesto lo que requiere? Es decir, ser un buen profesional en recursos humanos yo lo veo muy complicado, porque a ti te han entregado ahora en tus manos, has pasado de una empresa hotelera, ¿no? Como nos has dicho antes, sí, a lo que estás haciendo ahora en Molina. Sí. Claro, ¿qué se va buscando? ¿Cuáles están estos perfiles? Y no digamos ahora la revolución de la inteligencia artificial. Y lo que tú dices de los valores, yo lo vivo como abogado cuando buscan... ya no es... ¿Tú tienes hijos? Por yo cierto? tengo hijos. ¿A que te has dado cuenta de que tus hijos no tienen los mismos valores que tú tenías cuando empezaste a trabajar? Bueno, yo afortunadamente eso, en mis hijos en concreto, sobre todo con el mayor, no he visto mucha diferencia. Lo que yo sí veo es una diferencia social en lo que se va buscando. Pero también creo que las personas se incorporan al mercado laboral sin saber realmente en qué fase de su vida se encuentran. Es decir, es muy complicado. No es cuestión... primero había que ver eso de que si tenemos las mejores generaciones preparadas y luego cómo se puede coordinar un buen departamento de recursos humanos sin conocer cada una de las facetas. Y ya, insisto, para mí cualquiera no puede ser un buen profesional de recursos humanos porque no solamente mirar si están casados, solteros, cuál es su especialidad. Son muchas cosas porque una persona que desmotiva al resto del equipo se te está cargando un equipo. Eso, crear equipos y saberlos motivar es muy importante. Y luego no está en tu mano el sistema retributivo español, porque tú puedes tener mucho talento que no estás dispuesto a haber estado estudiando 15 años de tu vida para que el 50% se lo lleve la agencia tributaria. Has tocado muchísimos temas. Yo creo que... ¿Sabes? Es que me parece un tema súper apasionante, el tema del que habéis... Inteligencia artificial, talento... Claro, esto daría para muchos programas. Claro. Yo quisiera centrar un poco. Has hablado antes del entorno en el que se encuentra, empresarial en el que se encuentra, sí, pero lo has dicho en genérico entorno, y me gustaría saber también qué aspectos forman ese entorno que definen realmente el que alguien lo vea atractivo o no atractivo con el puesto de trabajo. Pues tienes la pregunta que ha sido... Bueno, vamos a ir por partes, que da para mucho todas las preguntas y espero poder contestar a todas. Si algo se me pasa, pues me eches un cable. Partiendo del entorno, yo creo que es clave el hecho de estudiar en qué zona te encuentras y dónde estás y cuál es el potencial o la debilidad que tiene esa zona, ¿vale? Entonces, habitualmente esto es muy importante y viene también muy en relación con que, y estoy de acuerdo, no todos servimos o todo el mundo sirve para todas las profesiones. Y parece que el ser un director de recursos humanos o un gestor de talento puede hacerlo cualquiera, y desde mi punto de vista no, y ahí quiero reivindicar un poco esto en cuanto a la profesión, porque creo que estamos perdiendo bastantes puntos o bastantes valores cara al empresario, que al final quiere pues algo muy exigente, evidentemente, pero las cosas, como yo siempre digo, buenas y que dan resultado, hay que pagarlas, ¿vale? Entonces, en cuanto al entorno, pues yo os puedo decir algunos ejemplos de lo que he puesto en marcha y que no han costado dinero al empresario. Pues, por ejemplo, la adaptación del horario a anticipar la salida por la tarde más temprano. ¿Cómo? Pues concentrando todo el horario, haciéndolo intensivo, dejando un poquito de tiempo para comer. O sea, y no me he inventado nada. Esto lo hacen en Europa. Entonces, conciliación, ¿no? Efectivamente. Y al cabo de la vida personal y vida familiar. Ese aspecto ahora mismo es fundamental para cualquier trabajador o trabajadora y eso es lo que hay que poner en valor. Entonces, si una persona puede salir a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, no más, ¿vale? De su puesto de trabajo, le estás dando un mundo, porque significa que puede ir a recoger a sus niños al cole, significa que puede asistir a reuniones de colegio, que puede acudir al gimnasio, que puede acudir a generar su vida en su entorno con su familia.
Y eso libera a la persona para que al día siguiente vaya con las pilas cargadas al trabajo, que es lo que queremos como objetivo dentro de la organización, dentro de la compañía, ¿no? Y para mí eso ha sido una máxima. Esto, que es fácil de ver o de plantear en estos momentos, al empresario, pues hay que decirlo, le asusta. Entonces, hay que hacerlo en fase de adaptación. ¿Cómo lo hacemos? Pues partimos del horario que teníamos, lo vamos reduciendo, generamos guardias para que esas horas que nos hace el 100% de gente, alguien las haga y atienda determinadas cuestiones que puedan salir, y también lo conjugamos con un estudio previo de cuántas llamadas entran a partir de las 5, de las 4, de las 3, claro, donde queramos cortar. Y esto que era tan difícil y tan complejo y que lo veías solamente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pues en Murcia ya está aterrizado y ya se está dando. Y vamos aún más, a un paso más. Cuando yo llegué aquí a Murcia, ya no recuerdo los años, pero sí me acuerdo perfectamente. La primera empresa con la que trabajé en Mazarrón, estábamos hasta el sábado al mediodía, hasta las 2 de la tarde. Es que eso ahora es implanteable. Y ahora, pues lo que estamos haciendo en la empresa, por ejemplo, en la que estoy, en Adhesivos Horcajada, en Molina de Segura, pues estamos terminando el viernes a las 2. Y yo venía de haberme encontrado esa empresa, hace 5 años que aproximadamente llegué a ella, en hacer hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, claro, fijaros el paradigma cómo ha cambiado. Y he conseguido con eso traerme talento que, renunciando a salarios mayores de los que tenían en la empresa de la que partían, se han venido con nosotros con menos salario, pero apostando por la conciliación. Y esas cosas, pues, es en las que yo creo que un buen profesional de los recursos humanos es donde tiene que diferenciarse. El hacer el entorno atractivo, el hacer una organización en donde quiera trabajar pues muchos profesionales por varias razones y no solamente por el motivo económico. Y ahí hay que darle mucho a la imaginación para hacer eso con el menor coste posible, porque al final nosotros todo lo que hacemos va repercutido a la cuenta de resultados. Y no nos olvidemos, cuidamos a la gente, pero también tenemos un presupuesto, no podemos salirnos de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos realmente el trabajo, es decir, el hecho de hacer atractiva el entorno, donde romper el esquema y donde hacerle ver al empresario o a la empresaria que no por estar menos horas o distribuir la franja horaria de otra manera, pues vamos a ser menos rentables o vamos a perder clientes. Nosotros ya estamos en la fase de que en verano, por ejemplo, pues vamos a arrancar jornada intensiva, adaptada a nuestras circunstancias, ¿vale? Y claro, esto, que es fácil de decir aquí delante de un micrófono, hay que atreverse a decírselo a la dirección general y a la junta de accionistas con todo lo que ello conlleva. No es el primer sitio donde lo pongo en práctica, también lo he hecho en empresas de otros sectores. A lo mejor suena un poco impactante, pero lo he hecho en el sector agro, ¿vale? También. Pero de otra manera, estudiando cuál era la campaña, cómo se podía hacer. Entonces, ahí es donde, cuando llegamos a las organizaciones, tenemos que analizar muy bien dónde nos encontramos. Ese sector y dónde estás trabajando, porque no, las recetas no valen para todos la misma. No. Pero sí que hay ahora un elemento, por ejemplo, has dicho tú antes que tu hijo está estudiando el MIR, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora nos encontramos en un momento social. ¿Qué valora la gente? Pues la gente, el 90% de los chicos que están terminando las carreras, todo el mundo se plantea una oposición. Hasta los que han hecho el MIR, cuando les salen otros planteamientos, ya te están... Pero si tengo un concierto, si tengo tal cosa, no son objetivos pasionales. Es decir, tu vida y lo que quieres trabajar, creo que se está oyendo también un poco de la responsabilidad. Tú puedes tener mucho talento, pero ¿hasta cuánta responsabilidad estás dispuesto a asumir para renunciar a aspectos de tu vida personal o lúdica? Hasta las facturas de la luz, lo que te premian ahora no es bajarte el precio, te pagan un concierto. Es difícil para el Departamento de Recursos Humanos tener conocimiento real del sector, pero la gente con talento, ¿qué demanda hoy?
¿Qué le resulta interesante? Porque te estás enfrentando al Estado, donde tú dices, mira, yo tengo aquí un puesto de trabajo, mi grupo A, mi grupo B me da no sé qué cosa, luego puedo pedirme una excedencia, Entonces, más el sistema tributario, que yo lo veo muy difícil para las empresas captar y tener fielmente a buenos trabajadores, como está hoy por hoy la sociedad y los impuestos en España. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo creo que porque por tampoco eso... hay tantas familias numerosas para conciliar mucho. Pero Claro. no los veo ilusionados en la empresa cuando terminan la carrera. Yo creo que por eso se hace todavía más necesario un buen departamento de recursos humanos y una figura clave como es la dirección de recursos humanos, precisamente por esas dificultades. Porque ahora mismo no hay una fórmula única y exclusiva para ilusionar a estas nuevas generaciones que salen de sus carreras. Fijaros que estabais hablando de una profesión como la de medicina, donde es pasional. Uno lo elige porque realmente siente que tiene una necesidad de ayudar y de intentar hacer pues una serie de avances. Pero eso hay que compaginarlo, y es una de las dificultades, con el tema de la dedicación horaria, no solamente ya en los turnos tan excesivos de 24 horas de guardia, sino que te tocará pues una noche buena o te tocará un día de Reyes y tendrás familia y no podrás estar con los hijos, o tendrás dificultades varias, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner un poco todos para ver de qué manera podemos organizar bien nuestros equipos. Hay una cuestión, y es que va a depender de dónde aterricemos. Tendremos que encontrar unas fórmulas o tendremos que encontrar otras. Aquí hay personas que priorizan pues el tener tiempo libre o el acudir a determinados pues conciertos o el viajar fuera de lo que son los meses habituales que nosotros tenemos de verano. Pues ahí es donde tenemos, creo yo, el gran reto y donde creo que hay que ver la oportunidad. Lo que debemos de cambiar es los esquemas tal y como los tenemos concebidos hasta ahora, es decir, pues vacaciones en Semana Santa, los meses de julio y agosto y luego en Navidad. No, hay personas que no quieren eso ya, sino que quieren viajar fuera de temporada o que se van a otros países en donde, bueno, pues resulta que es más atractiva la Navidad en Argentina porque les gusta el sol y quieren estar en la playa. Pues a lo mejor hay que cambiar, ¿no? Es que hay, por ejemplo, aquí en Murcia el sector del turismo, ¿no? Yo, con mi relación a nivel también profesional, veo que es muy problemático encontrar a trabajadores que quieran permanecer durante un tiempo en su puesto de trabajo. Yo es que creo que estamos hablando siempre de perfiles de alto valor. Pero claro, todos los trabajadores no tienen un perfil de alto valor. Yo creo que para una empresa todo el mundo tiene alto valor porque formas parte de un equipo, ¿eh? Sí, pero, porque pero tú aquí hablamos de médicos, de personas, de headhunters, no, pero yo quiero darle un poco de giro, y es, ¿qué pasa con el conjunto de personas que tienen otro nivel de formación? ¿Cómo lo tratamos? Pues eso. Yo creo que igual. Es que se trata igual, porque si Lo que pasa es que son circunstancias distintas. Una persona que está en un centro de trabajo donde tiene que estar circunscrito pues a un turno rotativo, a una línea de producción, pues evidentemente tiene unas circunstancias distintas a unas personas que tienen más nivel y pueden estar en puestos más de soporte, de administrativos o de oficinas, que tienen otro tipo de gestión de horario, ¿no? Pero el ámbito, desde mi punto de vista, ha de ser el mismo. Y yo creo que tenemos que estar mentalizados de que efectivamente ya el trabajador no va a estar con nosotros para toda la vida. Yo creo que eso es algo que es una realidad que viene a imponerse. Y yo creo que es hasta bueno, porque eso, de alguna manera, enriquece al profesional. A quien más va a perjudicar, creo yo, es a la compañía, a la empresa. Pero también hemos de vivir en esos entornos y aprovechar esos cambios como algo en positivo. Es decir, pues ¿por qué no me va a venir un profesional en ese cambio, en esa rotación, que tenga una valía que me aporte un plus?
no siempre tenemos que pensar en negativo. No es que sea yo americano de pro, pero bueno, en Estados Unidos es el modelo. Pero el sistema es, ya tenemos que hablar también con el tema de la educación, el sistema educativo, porque todo el mundo no sale preparado. Creo que se llega demasiado gente queriendo estudiar una carrera universitaria, que no es necesario, porque además veo que con el tema de la inteligencia artificial vamos a vivir unos cambios en despachos de abogados, en economistas, pero que no tenemos una respuesta social a las circunstancias actuales concretas, porque en el equipo tan importante es, por eso es esencial vuestra labor. Puede haber un cirujano que tenga muy buenas manos, pero que si el quirófano no está limpio ni funciona el resto, el hospital no funciona. La empresa no funciona. Totalmente. Entonces, la puesta en valor es de todo el equipo, porque una vez que uno de los miembros del equipo no funciona, la empresa se va al garete. El empresario no está, muchas veces en la calle se le ve como que quiere ahorrarse el dinero de sus profesionales. Cuando tú entras a una persona, por muy buenas notas que tenga en la carrera o por muchas ganas que tengas de ser mecánico, tienes que aprender. Entonces, cuando está formado, tú no quieres que se te vaya. No hay un empresario que vaya solamente buscando ahorrarse el céntimo del euro. Eso no es así en la vida real. Así es. Y efectivamente tú no quieres que se vaya el profesional, pero vamos a hacer creo yo, una autorreflexión, ¿no? Es decir, vamos a mirarnos hacia nosotros. ¿Las empresas cómo son? Las empresas son como son los empresarios. Es decir, si nos vamos al ejemplo de cómo funcionamos cada uno de nosotros en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, cómo se comportan, nuestros hijos son el espejo de cómo somos nosotros. Entonces, si en casa se recoge, se lleva un orden, por las mañanas hay un parámetro para seguir, pues te levantas, te duchas, abres la habitación, haces la cama, desayunas, todo ese parámetro, ¿vale? Esos parámetros sirven para llevar un orden y para estar en un entorno donde podamos sacar el máximo rendimiento. Entonces, en las empresas hay que actuar también de esta manera. Eso es lo que se llama la cultura, ¿vale?, de la empresa, que no tiene nada que ver con el clima. Pero la cultura es el modus operandi, qué identifica la empresa. Ayer escuchaba un reportaje de cómo funcionaba el entrenador alemán del Barcelona, y él decía, y los trabajadores, los futbolistas decían que le gustaba a este entrenador, o sea, que el vestuario todo recogido, que no dejaran ropa interior tirada por el suelo. O sea, ¿no os recuerda mucho a lo que se hace uno en casa con los hijos? Pues en las empresas, si no lo trasladamos, es un poco igual. Entonces, a veces el empresario se queja de cosas que él o ella, sin ser consciente, propicia. Entonces, esto es muy importante porque al final el ejemplo en donde vamos mirando todos los que estamos trabajando en una determinada empresa es a ese empresario o empresaria. El cómo actúa, el cómo hace, el cómo ejecuta, el si es justo o no justo, si se deja llevar por más relaciones personales o menos, si lo hace de un nivel profesional. Todo eso al final conlleva a que copiemos a esa persona, porque es quien está gestionando. Es decir, ¿cómo voy a tener éxito aquí? Pareciéndome lo más posible a esa figura que tengo y que es la que ha llevado esta empresa al éxito. Entonces, mucho cuidado, y ahí es muy importante de nuevo la figura del director o directora de recursos humanos con estas cosas, porque uno en su día a día, en la vorágine, no es consciente de estas cosas, pero el profesional de recursos humanos sí tiene que serlo y además tiene que decirlo. Y, oye, vamos a llevar estos parámetros, vamos a actuar de esta manera, vamos a hacer una política salarial basada en unos criterios técnicos, en las dificultades del puesto, en cómo se gestiona, en la consecución de objetivos. No es que le doy más salario al que más años lleva conmigo porque me cae muy bien. Le podrás dar más porque lleva más años, pues bueno, vale, basado en antigüedad o en otras circunstancias que están legalmente establecidas. Pero si un profesional hace una buena labor, tú tienes que estar motivado, que reconocérselo. Y ya no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista
emocional. Las personas conectamos por las emociones. ¿De qué nos acordamos habitualmente todos y cada uno de nosotros? ¿Qué recordamos si echamos la mirada un poco atrás? Pues aquellos momentos que emocionalmente nos han marcado. ¿Por qué? Porque la memoria es con lo que se queda y son conexiones neuronales que hacemos y que no se nos olvidan nunca. ¿Vale? Entonces, eso es una cuestión a desarrollar. La dirección de recursos humanos no solamente es para seleccionar, no solamente es para las retribuciones, no solamente es para sancionar, no solamente es para poner un orden, tiene que ser para muchas más cosas. Y entre ellas es generar una cultura adecuada donde la gente que está en la empresa quiera trabajar y los nuevos que todavía no han llegado quieran estar. Bueno, yo no sé si lo tienes en el tema de lo de las bajas y los departamentos de recursos humanos. No, es que vamos a ir un poquito, también un poco por orden, porque has mencionado también lo de la inteligencia artificial, acabas de decir un poquito, quería centrar el tema, o sea, realmente la cultura de la empresa que hace que los trabajadores sean más felices, hace que sean más competitivos, entiendo yo. Es lo que se ha dicho, eso me gustaría centrar. Claro, cuando tú, vamos a ver, a veces son ejemplos básicos, pero cuando tú estás a gusto en un sitio, tu rendimiento despunta. ¿Y cómo medimos el compromiso que tienen los trabajadores con la empresa? A ver, yo creo que hay diversas opciones que podemos encontrar, pero evidentemente eso hay que cultivarlo, ¿vale? Uh-huh. Hay que cultivarlo haciendo al trabajador partícipe del proyecto. Aspectos tan básicos y tan simples como si yo voy a comprar, pues no sé, una máquina y decirle al obrero de base que se venga conmigo, que vamos a ver qué máquina compramos. O llamarlo el director general a su mesa y decirle, oye, quiero comprar una máquina, quiero mejorar las instalaciones, ¿qué crees que puedo hacer? Fijaros qué impacto, ¿qué cuesta eso? Esa persona, lo primero que va a hacer es cuando llegue a casa, si no puede antes, contárselo a su entorno más cercano. El domingo, cuando esté comiendo, se lo va a contar a su familia, cuando esté comiendo con toda la familia. Y eso genera un impacto que se va reproduciendo. Y cuando eso es creíble, porque lo haces varias veces, y tú como empresario o empresaria cuentas con tu entorno para poder hacer ese tipo de cuestiones, con esos profesionales, ¿vale? Es cuando estás dando un cambio diferente a lo habitual. Claro, ¿sí? Porque además le estás preguntando al que lo va a usar qué es lo que él prefiere. Claro. Porque a ti te puede venir un comercial o tú pensar que esta máquina es maravillosa, pero tienes que pensar en el equipo que la va a utilizar. Claro. Entonces, es inteligente por parte del empresario saber que la inversión que va a hacer va a tener su resultado y que es adecuada y oye de primera mano las necesidades reales, porque el Departamento de Recursos Humanos no tiene conocimiento tan de cómo va a ser el resultado cuando luego esa maquinaria la utilice el trabajador de base o cualquier otro departamento. El Departamento de Recursos Humanos lo que tiene es que propiciar ese encuentro. Ese encuentro, claro. ¿Vale? Y quien más sabe de su trabajo y del día a día es el operario. El que lo hace. Exacto. Entonces, ¿quién mejor que él o ella para decirte dónde te has de hacer la inversión y hacerla lo más adecuada posible? Porque luego es que como empresario le estás pasando la pelota al trabajador. Es decir, oye, yo he comprado lo que tú me has sugerido. Eso es. Ahora yo te he puesto a tu disposición todos los medios y he hecho una inversión para que tú puedas sacarme el máximo de rentabilidad. Ya no me valen excusas. Y este es el juego que yo creo que tenemos que empezar a jugar a partir de ahora. Y con las nuevas generaciones mucho más, porque lo que le gusta son los retos, las novedades, el que le digas a una persona, pues ahora quiero que me investigues esto, o ahora quiero que te vayas a este país y me digas qué es lo que se hace allí en el sector nuestro, quiénes son nuestros competidores, o vamos a hacer un estudio de mercado y te vas a ir, nos interesa aperturar Estados Unidos y te vas a ir 2 meses para allá. Ese tipo de cuestiones son las que van a enganchar a profesionales para que se queden con tu compañía y no se vayan con la competencia. Y el saber equilibrar un poco todo eso es el objeto principal del Departamento de Recursos Humanos, porque tiene que saber previamente en qué momento se encuentra la persona.
si está dispuesta a viajar, si por el contrario va a ser padre o madre en breve y entonces eso le condiciona, abrir esas ventanas para que puedan disfrutar más pues de la cercanía de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco lo que desde nuestra posición tenemos que anticipar. Tenemos que ser los socios estratégicos de la dirección general y ir pegados a ellos de una manera constante para que tengamos los mejores profesionales. En el fondo lo que necesitamos también mucho son empresarios que sean líderes y no el antiguo empresario. Claro, no jefes. Claro, no el antiguo empresario que yo he ido a empresarios y le he dicho, hay que formar a tus trabajadores. Dice, no, porque si los formo luego se van. Claro. Eso me lo he encontrado mucho. Igual que es la mentalidad de decir, ¿y por qué no se les informa a los trabajadores? Que ya sé que está por ley y con no hay sindicatos por medio, pues se hace y demás, pero con libertad de decir, dile cómo es la cuenta de resultados, cómo ha ido el mes, si ha ido mejor, si ha ido peor. No, que si no me van a pedir más sueldo. Si te piden más sueldos porque posiblemente tendrás un problema de que no estás dando el salario que toca. Porque si tú has explicado tu modelo salarial, si tú has dicho cuál es tu parte fija y cuál es tu parte variable, si tú les dices que si todos vamos hacia un objetivo concreto marcado al inicio del año o de la campaña, como se funcione, y que si la empresa gana pues X dinero, de esa parte algo va a ir destinado a los trabajadores, ¿creéis que no van a dejarse la piel por hacerlo? Todo el mundo, al final, la base por la que trabajamos es la económica. Pero también lo que queremos es llegar a un sitio donde nos reconozcan, donde nos den valor, donde lo que hacemos sea más directo o menos directo a las cuentas de resultados se ponga en valía. Esto es muy complicado. Es que el empresario también tiene que estudiar mucho de cómo mejorar o rodearse de gente como los profesionales de recursos humanos que le indiquen cuál es el momento y qué tiene que hacer en cada una de las circunstancias. Entiendo que un director de recursos humanos de una empresa privada es completamente diferente al de un director de recursos humanos de una administración. Hay parámetros ahí que juegan distintos, ¿no? Supongo que sí, porque yo no he sido nunca de la parte de la administración, no he tenido esa suerte, habrás conocido. pero sí he conocido. Entonces, es verdad que en la parte de la administración el funcionamiento es distinto, porque ahí es un tema por mérito y capacidad, y estar el estatuto del funcionario. Correcto. Entonces, no tienes el margen que puedes tener ahí. Exacto. Él sí que filtra quién entra y qué expediente, pero sin embargo en la administración te deben de entrar. Pero también habrán cosas comunes. Entiendo que es muy importante también la motivación, porque, por ejemplo, imagínate en un ayuntamiento, la policía no trabaja igual, estando motivado... Acabas de tratar uno de los sectores más delicados, la policía local. Bueno, digamos, sí. Eso es muy delicado. Pero es un tema interesante, porque dices, la policía local... de normal, grandes salarios por encima de Policía Nacional o Guardia Civil. Entonces, si hasta ahora hemos dicho que el salario era un motivo principal de motivación, ¿qué les pasa a estos colectivos? Si ellos tienen los mejores salarios, ¿por qué están desmotivados? ¿Qué hay que les lleva a estar así? Cuando además es una profesión que tú eliges voluntariamente, para la que te preparas voluntariamente y que sabes perfectamente desde el minuto uno que es para dar un servicio a la ciudadanía. Ese tema es muy interesante porque les afecta a todos los funcionarios de elevadas categorías. Y es, como hemos avanzado al principio de nuestra tertulia, es ¿qué le motiva a la gente para trabajar? Entonces, hay mucha gente que se prepara una oposición con toda la ilusión y una vez que está aprobada ya empezamos en otras etapas de la vida. Entonces, ¿qué les motiva? Pues yo creo que en la administración el Departamento de Recursos Humanos tenía que mirar muy bien las sanciones, el rendimiento, y cuando alguien quiere meterse en ese melón... La competitividad. Claro, el rendimiento. Anda, claro, eso me dice. Cuando un ciudadano llega y toca la ventanilla, sepa que ese señor tiene que respetar al que está enfrente y no salir con la etiqueta de cuando estábamos en el COVID que no le puedo atender. No, si es que tiene que estar usted presencial. Entonces, claro, hemos creado como unos reinos de taifas y unos estatus laborales que por eso la gente cuando termina la carrera dice, ¿qué prefiero yo? Pues me hago una oposición donde no voy a tener que rendir cuentas nunca. Y esa es la realidad. Y cuando a alguien se le ocurre empezar a buscar y pedir responsabilidades,
esos funcionarios que saben que el político, el que han nombrado director de turno, se va a ir, le hacen la vida imposible. Entonces, en la administración debería de funcionar también muy bien el resultado de sus trabajadores y no ser únicamente, esto quiero decir, no me meto con todos los funcionarios. Estamos hablando que en qué diferentes circunstancias se encuentra un empleado privado de un empleado público. Pues eso. ¿Te gustaría que hubieran indicadores de competitividad? Por supuesto. Es que, no es que lo quiera yo. Es que desde el momento en que, lo deberíamos exigir como hay todos los ciudadanos, 50 millones de jefes para cada uno de los funcionarios que trabajan en España, es decir, nuestra empresa es España y con sus funcionarios. Entonces, si mi hijo, yo, el que sea, es funcionario, tiene que ser muy respetuoso con el servicio que se da. Porque además hay funcionarios que quieren trabajar muy bien y se enfrentan a otros compañeros que no trabajan tan bien. Y no se les deja. Y no se les deja trabajar. Y eso al final nos afecta a todos. Entonces me dices, ¿qué diferente escenario? Pues es yo creo que la base de todo esto, o quiero pensar, es el servicio público. Es decir, claro, todo el mundo que está en el ámbito funcionarial ha de dar un servicio público y para eso creo yo que hay que optar a conseguir esas plazas. Y entiendo que se propician pues por esto, por una necesidad de dar un servicio público. Entonces, nadie se puede llevar a engaño cuando hace una oposición, desde mi punto de vista. Se puede llevar a engaño cuando llega a la administración determinada y se funciona de una manera diferente a como se había uno planteado mentalmente, ¿no? Ahí sí que les puedo dar la razón. Pero evidentemente, ¿por qué ahora mismo mis alumnos de primero y segundo de la universidad quieren, la mayoría, cuando les pregunto, ser funcionarios? Pues por la calidad de vida que tienen. Por la responsabilidad que no la tienen en ningún aspecto. Pero es que va unido a la calidad de vida. O sea, la calidad claro. de vida es, hago un trabajo, no tengo que rendir cuentas, puedo pedir más días de vacaciones que el resto, tengo un salario fijo que nadie me va a toser, no me pueden echar nunca fuera. Ahí está. Entonces, ese es seguridad. Ese es el problema gordísimo que tenemos en la sociedad. Es decir, fíjate, tú tienes a tus trabajadores, digo tus trabajadores porque trabajas en una empresa privada. Uh-huh. Y lo que se haga o deje de hacer, las repercusiones para ese círculo que lo forman esa sociedad con sus accionistas, sea una empresa familiar o una empresa con accionistas terceras personas. Pero cuando un funcionario decide que quiero hacer ese trabajo porque no quiero responsabilidad y mi sueldo y mi puesto de trabajo es intocable, eso como planteamiento tendría que ser denostado. Y es lo que todo el mundo piensa. Y eso no está bien porque al final no somos arcángeles. No es que yo termine a los 22 años una carrera y diga, ay, soy una maravillosa persona, he aprobado la oposición y lo voy a hacer siempre bien. No, todos vamos a atender a trabajar un poquito menos, a lo mejor puedo salir. Y si sé que no voy a tener repercusión, por eso ahora tus alumnos y todos los alumnos que salen de todas las universidades quieren irse al Estado. La estabilidad laboral es contraria o repercute en la competitividad. Es que la estabilidad laboral es una cosa. Y si yo soy bueno en mi trabajo, pero para mantenerme en mi trabajo tengo que dar un rendimiento. Es decir, que si yo voy a buscar al fiscal, el lunes tengo que verlo en su puesto de trabajo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Uh-huh. Pero si este señor, sea del grupo A, del grupo C, puede no venir el lunes o el martes, decirme que está teletrabajando, que yo no le pida explicaciones, que sus otros compañeros que están allí tienen que sacar su puesto de trabajo, saben que a este señor no se le hace nada, eso no es una sociedad que pueda funcionar. Porque para mí, desde el momento en que esos señores se está pagando con los impuestos, uh-huh, tienen que darle cuenta a todo el mundo. Tienen un plus de trabajar mejor que nadie y que si no trabajan bien, rindan más cuenta. Y es el mundo al revés. Ese es un tarro que no quieren abrir y que no interesa porque son votos. Así de claro. Pero son 50 millones de personas las que sufrimos las consecuencias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, pero vamos, como profesional, ya te digo que se podría hacer perfectamente un procedimiento, un manual de funciones y tareas, que es lo que se hace casi lo primero cuando llegas a un sitio, para saber qué hace cada persona, o sea, qué es lo que se requiere de cada puesto, y si eso está cubierto o no por la persona que está desarrollando ese puesto. Claro, pues fíjate cómo estamos en España con el tema de los trenes. Creamos sociedades públicas para tener un puesto de trabajo. Claro, eso lo estamos tolerando como algo normal y ahí tenemos que despertar y decir, no,
cuando estoy pagando mi IVA, cuando me están haciendo mis retenciones en la renta, cuando estoy subiendo, porque lo que me parece un auténtico disparate que creo que las personas que reciben menos ingresos, un salario que no supere los 20.000 euros, una persona que gana 13.000 euros, se está llevando más del 20% al Estado en impuestos. Es decir, el 25%. ¿Quién sabe eso? No lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a seguir sacando talento si no ponemos los mecanismos donde seamos responsables y exijamos responsabilidades? En primer lugar, a los que cobran con dinero que es fruto de unos impuestos y de un dinero público. Y el dinero público nos duele más. Si, imagínate, Gallina Blanca ha elegido mal a sus trabajadores o se les han desmotivado, las consecuencias son para Gallina Blanca. Pero si no tenemos los departamentos que funcionen bien y estamos abusando en la administración de crear puestos ad hoc junto con los funcionarios, tenemos una estructura de empleados públicos que han aprobado, pero como yo entro y no me fío de los que hay aquí, quiero que con mi partido, entonces vengo y los contrato. Tenemos duplicado, con menor servicio, con unos salarios que queremos el grupo A, y cuando la persona termina en los estudios dice, tu ejemplo ha sido muy bueno. Si tú a un chico le pides hacerse corresponsable del resultado de unos ejercicios, va a decir, aquí me involucro. Si yo le pregunto, se siente valorado porque lo necesito. ¿Vale? Pero va a requerir de mí, voy a tenerme que esforzar y a lo mejor hay un día que trabajo 6 horas, otro trabajo 8, otro trabajo 3, pero sé que mi resultado final va a depender de eso. Pero si yo pruebo una oposición, la gente lo que valora es que dice, me acostumbro a ganar esto y no quiero problemas. Entonces, el talento pasa por desarrollar el sentido de la responsabilidad y arriesgar. Pero ahí es donde surge otro problema y es la desmotivación y la frustración. Pero si no tengo sentido de la responsabilidad, ¿cómo voy a estar motivado? Porque estás en un vacío. Claro. O sea, tú como persona no estás llenando tu vida de algo que te genere valor, porque vas a tu puesto, y esto sirve en general, ¿no? Cuando uno va a su puesto solamente a estar presente y lo que realiza no tiene una perspectiva de para qué sirve, acabas frustrándote. Y entonces es cuando llegan la cantidad de bajas que tenemos, o muchas de ellas ahora mismo. Otras están provocadas por el propio sistema que ha respaldado con el mirar para otro lado, el abuso y el fraude. El hecho del abuso. El abuso y el fraude de ley. Y el fraude. Y eso es otra de las cosas que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, claro, como tú bien dices, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo vamos a plantarnos y a decir basta ya? Sobre todo los que nos levantamos a las 6 de la mañana o antes a trabajar y cotizamos todo como toca para que con eso vivan esas personas que no tienen capacidad, o no quieren hacerlo. Y esto no es una cuestión política, sino son datos. Si hay una ministra de Trabajo que dice que el trabajar es malo, quiero decir, esto que estoy dando no es una opinión, no es una tertulia que diga qué me parece esta señora como ministra. Tú puedes decirlo aquí. Pues digo, esta señora como responsable máximo de lo que ha de ser el trabajo en España, te dice que el trabajo es malo. Te dice que el empresario es malo. Entonces, la gente joven que va o se le abren los ojos y dices, no. Yo preferiría que nos reconocieran por los buenos profesionales que somos, por lo que tú decías al principio de la tertulia, es decir, es verdad que somos o tenemos las mejores generaciones preparadas, yo pienso que sí, pero no estamos dejando que salgan a flote. ¿Por qué? Porque realmente no estamos reconociendo esa valía. Entonces, acabas frustrando a la gente para que se vaya a otros países que con la formación que le damos en España, incluidos los idiomas, triunfen. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos revertimos a nosotros mismos como país, a los mejores profesionales y con eso generamos una potencia de país en muchos ámbitos que podríamos hacerlo? No es normal, desde mi punto de vista, que estemos con falta de médicos cuando estamos exportando médicos a otros países de Europa. Pero es que España no va a tener solución con respecto al talento. Y para mí el talento es de cualquier escala dentro de una empresa, cualquier trabajo, porque uno puede ser
Elon Musk, seguro que en su casa alguien le recoge la basura, en su casa no funcionaría igual y alguien le cuida a los niños. Es decir, el que uno sea ingeniero y el otro se dedique a poner losas no le convierte en personas diferentes. Claro que no. Claro, pero si no hay un sistema retributivo, es decir, si tú ganas muchísimo, hemos dicho, el que gana muchísimo tiene que compartirlo con todo el mundo. Es decir, que si tú te estás esforzando y el 50% se lo vas a dar al Estado, ese señor no es que se vaya fuera porque no lo valoran aquí, sino porque dice, tú me estás obligando a salir de aquí. Y el pequeño, el que cobra menos, no se está dando cuenta, porque como el dinero, a diferencia del autónomo, el trabajador por cuenta ajena ya le llega el neto, solo el autónomo sabe lo que ha tenido que pagar de IVA, ¿no? Y al final dice, madre mía, si ahora voy a tener que ingresar no sé cuánto. Y entonces han focalizado que el empresario es malo, pero lo que no han visto ellos es que de la nómina que reciben neta, tiene una gran cantidad que ya va en retención para el pago de la renta, que es el 20%, ganando más de 10.000. Estamos hablando de gente que gana casi poco más de 1.000 euros. ¿Eh? ¿Esa gente es millonaria? No. ¿Esa gente tiene dónde irse a hacer empresa fuera? No. Y es el 20% lo que se queda. Entonces, el que tiene menos formación, no digo talento, menos formación, y el que tiene formación y más talento, te vas y nos están metiendo la idea de los impuestos y por eso la gente con un poco de despunte dice, me hago funcionario o me voy de España. Me gustaría, que nos quedan 10 minutos, que pasa ¿Solo? el tiempo rapidísimo, Uy. pero has comentado un elefante en la habitación, que era el tema de los funcionarios, que nadie quiere hablar. Hay más, antes has hablado de la inteligencia artificial, que dicen que nos van a quitar puestos de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la herramienta de la inteligencia artificial ha de facilitarnos el hecho de conseguir hacer un trabajo de una manera más sencilla, menos costosa y más rápida. En algunas profesiones, evidentemente, va a extenderse a automatizar al 100% ese proceso. Tengo un ejemplo. Sí. Yo opino todo lo contrario. Yo pienso que va a haber paro. Yo creo que Evidentemente, no estoy diciendo que no vaya a tener unas consecuencias, pero es verdad que también esto viene como consecuencia de lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, el empresario que esté soportando hoy el entorno del 10% de asentismo, claro, ¿vale?, que tiene que pagar unas cotizaciones sociales añadidas a los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que tiene obligación de darles unos permisos cada vez que, de 5 días, cada vez que hospitalicen a un familiar hasta segundo grado, sin acotar todo esto, empezar a sumar las jornadas perdidas y lo que hay que pagar. Entonces, claro, eso que retroalimenta, pues que el empresario diga, yo tengo que quitar gente y yo tengo que automatizar procesos. Pero no es la IA la que lo va a quitar. No es que no esté justificado. Quiero decir que la sociedad hacia donde vamos y el conocimiento y la inteligencia artificial nos lleva en un camino. Pero eso no quita o que esté justificado la decisión de los empresarios, sino que la realidad social nos lleva obligatoriamente el uso de la inteligencia artificial, de las nuevas herramientas, a que desaparezcan multitud de puestos de trabajo y que solo permanezcan aquellos que son realmente, que tienen esos perfiles. Porque lo demás, lo que es cualquier trabajo manual, cualquier trabajo de bajo nivel, va a desaparecer. Hablando de talento, el mayor talento que hay en el mundo de inteligencia artificial y computación es de Murcia, del Palmar, Darío Gil, que está de secretario de Estado en Estados Unidos. Pues lo llamaremos para que lo entrevistemos. Además, ha hecho el honoris causa y es la eminencia mundial, era accionista en IBM, responsable de IBM, o sea que... Y si los que tuvisteis el gusto de poder oír su discurso, la inteligencia está empezando ahora. Sí, pero, sí. Estamos hablando de la época como cuando se descubrió la rueda o el fuego. Sí. Entonces, por desgracia hay mucha gente que está antes era el doctor Google que consultabas, pero en todas las profesiones todo el mundo te coge y hace una consulta, que eso realmente no es inteligencia artificial pura y dura. Pero en muchos sectores, mira, en Harvard, los que salían, que una universidad que cuesta una pasta donde no había desempleo, el desempleo de los que salen ahora de Harvard llega al 40%. Pero es por lo que tú dices, porque si además de meter datos, tienes a una persona que está todo a nivel, por ejemplo, de tomar decisiones empresariales, de cuentas, etcétera, tienes a unas máquinas que van procesando
te trabajan las 24 horas Claro. y te confluyen todos los datos. El resultado, en principio, va a ser hasta con más probabilidad de éxito que si te lo hacen un equipo en el que te falla. Es decir, el tema de ahí de la inteligencia, y en muchos despachos, los junior o personas que estaban haciendo prácticas ya no son rentables. Hay otra manera de trabajar también, Sí. pero que conforme están saliendo los chicos de los institutos, de las formaciones que antes eran FP y de la universidad, para los nuevos tiempos, muchísimas carreras no van a servir, incluidas las ingenierías también, y en eso la sociedad tiene que estar avanzando. Yo disiento un poco en que no van a servir, sino que tienen que servir de otra manera. Eso es lo que me refería yo. Porque las máquinas, por lo menos en mucho tiempo, la inteligencia artificial por sí sola no va a solucionar todos los problemas. Necesita esa coexistencia con la inteligencia natural, la inteligencia de las personas, para dirigir y para orientar el trabajo. O sea que sí que va a hacer falta. Lo que pasa es que va a ser una especie de cointeligencia, no solo la inteligencia artificial. Eso sí que veo que es necesario. Lo que pasa es que yo veo la dificultad en que muchas personas no van a encontrar trabajo porque no es necesario tantas ¿Qué personas perfiles para eso. corre riesgo? Pues todos los que no Por sean ejemplo, aquí tecnológicos. entrevistamos a una persona que trabajaba en Alemania, es murciano, en la central de Mercedes-Benz. Ujú. Y era traductor. Claro, lleva 2 años que dice, la han dejado sin trabajo. Yo creo que No eso lo es- pueden echar porque los sindicatos allí tienen que esperar que se jubile, que le quedan también 3 años. Pero está súper cabreado, porque por lo pues yo mismo pienso- está desmotivado, está Claro. muy jodido. Ahí Pero va a dice, hacer no hay falta- trabajo. va y mi va a puesto hacer no se falta va. alguna Esa va a persona, ser una- pero no tanta. Pero no, hace- no pero- tanto Esa va a trabajo, ser una tantas posición personas. que va a quedar obsoleta, o los trabajos administrativos. Es que Mucho. nosotros ya lo estamos aplicando y vamos a integrar inteligencia artificial y estamos formando a nuestra gente. Es decir, todos los procesos rutinarios, administrativos, de recepción de correos, de contestación, de facturación, de contabilidad. Fijaros lo que Claro. estoy diciendo, algo que siempre ha sido para temblar, contabilidad, facturación, si es el núcleo de la empresa donde sabemos si ganamos, pues eso se está automatizando. Pero es urgente acometer una reforma en educación. Porque como ya sabemos que pueden haber esos problemas de colocación, no sigamos sacando remesas de alumnos con unos Porque todavía estudios. estamos pensando en Porque trabajos de hace 20 años. Claro. Entonces, Pero bueno, ¿qué hacen saliendo tantas? Las profesiones tradicionales. Pero el parche lo están poniendo con formación profesional. No, pero es que tampoco. Es decir, hay que decir, ha venido la inteligencia Pero es artificial que comparte. tiene muchas cosas buenas. Vamos a afrontar ya un sistema educativo y unas propuestas a los chicos que ya no pueden ser las mismas carreras de siempre y con tanto número de alumnos por aula. 100% de acuerdo, es así. Dice, el Ayuntamiento de Murcia pone en marcha Todo lo diré. su propia Rosi. inteligencia artificial para mejorar la gestión. Claro, y la comunidad autónoma tiene a Mati. Pero, claro, pero lo que hace falta también es que eso se transforme en agilidad y un mejor servicio. Es decir, claro, ahora te enfrentas, eso es un titular, está muy bien, pero ¿eso qué conlleva? Porque claro, ¿qué vas a hacer con la gente que está detrás de los servicios ahora mismo? Si te sobran, si pones la inteligencia artificial a funcionar, te sobran muchísimos funcionarios y muchísimo personal. la agencia tributaria tiene los inspectores robot, que son los que se cruzan los datos que subimos a las redes sociales. Y solo habrá luego un filtrado para algunos casos que intervendrá una persona. Pero La sabiendo que está mayoría lo ahí, tiene resuelto. vamos a adelantarnos y vamos a ayudar a las nuevas generaciones. ¿Sabes lo que pasa? que elijan. Que se nos ha acabado el tiempo. Nos tienen que ayudar a nosotros. Pero nos hemos dejado muchísimos temas aquí en Carcera, Es que porque este iba a es preguntar fascinante. también por la inmigración, iba a preguntar por muchísimas cosas que no hemos podido hablar. Miguel, te vamos a tener que volver a invitar. Yo encantado de estar aquí Vamos a con dejar unos vosotros. cuantos programas porque ya hay previsto. La semana que viene vamos a hablar de emprendimiento. Va a venir la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios para estar con nosotros. La siguiente semana hablaremos de automoción y te volveremos a llamar para volver a retomar el tema de recursos humanos porque aquí se puede hacer hasta un máster. Sí, sí. Totalmente. ¿Vale? Y si es en Amica, mejor. Muchísimas gracias. Bueno, señores, nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, aquí en Buscando el Éxito. Ya sabéis, la próxima semana hablaremos de emprendimiento. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.